integración. Entonces, sí, lo que te quería decir es que como el tema es un teorema fundamental del cálculo, el teorema fundamental del cálculo lo que busca es calcular integrales definidas, que Sí, usualmente que son áreas de regiones, usualmente son áreas de regiones en el plano. En esta primera vez que uno ve el cálculo integral. Entonces, en principio se lo ponen a interpretar la integral como un área de una región, un área o una suma de áreas con signo, porque para la que usted me envió, vamos a ver que hay una partecita que es un área negativa, entre comillas, y una porción de una región que en la que el área es negativa. Entonces usted tiene que sumar la positiva más la negativa a ver qué le da, y esa suma es la integral. Entonces, que lo que le van a pedir en primera instancia es a crecer en esa habilidad de integrar y evaluar para calcular una integral definida. Entonces, una integral definida se hace haciendo integración definida y evaluando. Y esa evaluación también requiere restas, sumas de fracciones, bueno, ya operatividad, lo que se ve en matemáticas operativas. Pues ya pasaste ese curso, ¿cierto? El de matemáticas operativas. ese no lo vi. Ah, no le dieron ese, ve qué curioso, no le dieron ese. No. Eso también puede ser una cosita que le pueda a uno, entonces usted me dice si de pronto eso la detiene para poder, entonces de qué manera trabajamos en cuanto a eso. Entonces, Ok, porque en ese cálculo va a haber operaciones con fracciones. ¿Cómo le va a usted con operaciones con fracciones? bien. Bien, resta de fracciones, suma de fracciones, Sí, multiplicación de fracciones, división de fracciones. sí, bien. Bien, muy bien. Eh, Le decía yo a mi primita, ay, yo le prometí que como vos tenés pizarra y me puede mostrar cómo lo está haciendo, ella no, entonces voy a ver que compro una para Ah, ella, porque yo le decía, ve, y es curioso que ella sí la tiene, es porque es artista, entonces, sí, porque no es usual que un estudiante la tenga. De pronto para usted, porque es en la carrera, me imagino que todos tienen, sí. pero en las demás carreras eso no es usual. No es usual que la gente tenga la pizarra. Bueno, entonces ya te estoy compartiendo pantalla, voy a ir al cuaderno de ayer, el primero, el sobre, entonces uno se va aquí a integración, entonces aquí en integración, y se va creé entonces dos carpeticas que no tenía, era una para integral definida, entonces vamos a ir a ese, y otra para integrales impropias, entonces aquí tiene esas dos. Bueno, de pronto no las tengo numeradas, entonces a una numerada y la otra no, tengo que organizarla. Entonces, en esta integral definida en la que empezamos, lo ponemos en evaluación porque es la lectura a un parcial. Entonces, es la lectura a un parcial. Entonces, aquí bajamos hasta donde está el parcial, que creo que está por aquí abajito. Que es eh, donde dice ejemplo de parcial. Aquí, ejemplo de parcial, se me perdió. Yo, Está más arriba, yo lo ¿se lo vi. vio? Ah, sí. Uy, Dios. Ejemplo Ahí, de ahí, parcial, ahí. aquí. Entonces, aquí es que aquí convertimos esta línea en Markdown y copiamos el primer punto. Entonces, ese primer parcial yo lo tengo ahí mismo también. Entonces, aquí vamos aquí a docencia, cálculo, en clases, en la parte de integración sobre integral definida. Entonces creo que ahí guardé la imagen. Ay, no, sí. Ah, sí, era uno de ese. Ve, era uno de ese. No, yo no creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Era uno de ese, no. Ah, eso es sobre otra cosa. Entonces, integral definida. Será el primero. Bueno, pero esto tiene extensión a IPYNB. No. Bueno, de pronto lo guardé en el de impropias. Entonces, no, tampoco, ¿ve? Antes lo dejé de pronto aquí afuera. Se llamaba, yo le puse parcial, ¿cierto? Se llamaba parcial, ¿cierto? Bueno, yo lo puse como parcial. Yo, si es que O estoy. está en teorema fundamental del cálculo.
Eso, teorema fundamental, eso, ¿Será que es que, está ahí? porque usted me dijo que era el tema, ay, estoy perdido. Entonces, mira que aquí está examen, así. Muy bien, muchas gracias. Sí, porque usted me dijo que era el tema de teorema fundamental. Entonces, sí, y yo ya había copiado, bueno, pero creo que fue en el de impropias, esa integral, la primera, una integral definida, aquí le voy a poner más tamaño para que se la podamos leer. Entonces, aquí este. La integral entre menos 2 y 3 de x2 menos 4x más 3. ¿Cómo te va con este tipo de ejercicios de integración definida? Por ejemplo, ¿cómo lo ves? Eh, pues bien, porque hay que hacer como la antiderivada y después reemplazar la x por cada límite y ya después se resta. Excelente, te Ya. sabes el procedimiento, la felicito. Así es. Ese es el procedimiento. Esa es una tipo de función cuadrática, una función polinómica de grado 2. Entonces, para integrarlo es bastante sencillo porque se utiliza la regla de la potencia, es decir, la regla que dice integral de xn es x a la n más 1 sobre n más 1, cuando Ujú. vamos a integrar. Entonces, esencialmente utiliza esa regla porque es una función polinómica. Entonces, excelente, todo lo que me dijo es correcto y vamos a hacerlo. Bueno, yo cuando voy a un examen, siempre que yo iba a hacer un examen hace rato que ya no me toca porque, gracias a Dios, sí, porque uno le causa mucho esa adrenalina de los parciales. Bueno, pero entonces yo lo miraba todo. Entonces uno dice, bueno, miremos dice, bueno, ya sé, porque usted mismo me dijo el procedimiento, así, ya lo sabe hacer. Uno siente como, hace primero el examen de ver si es capaz con todo lo que pone. Aquí, resolver la siguiente integral. Entonces ya es una integral Eso es de indefinida. fracciones parciales. Y fracciones, es larguito, pero Sí. dígame cómo lo haría. Fracciones parciales, primero sacar factor común del Sí, mire, denominador factoriza, excelente. y después quedaría una resta de cuadrados. Entonces Sí, ya, ya lo estás anticipando. Muy bien, sí, muy entonces ya bien. uno separa, que queda 4x a la 2, separa 2x en dos paréntesis, 2x y 2x y ya más menos 1. Muy bien, es correcto. Muy bien, Sofía. Muchas gracias. Sí, muy bien. Factoriza esa diferencia de cuadrados que da la suma por la diferencia de las raíces. Excelente. Entonces uno dice, bueno, entonces ese punto también lo va a ganar. Entonces ya va un 40%. Yo siempre como que veía así. Entonces ya va un 40% del parcial y ya ese, al menos sé. O sea, la primera observación que uno hace cuando le entregan la hoja. Después, mira que el otro, entonces dice, la integral entre 1 y x de f de t de t. Eso es como teorema fundamental del cálculo, pero la parte 1, cuando tienen esos Sí. límites que son variables, entonces es teorema fundamental del cálculo, pero el primero, porque en realidad hay dos. Entonces, para toda x encontrar la fórmula explícita de f de x. Entonces, de f de x, es decir, derive esa integral para que Eso quede sí f no lo de x. entiendo. Lo que más que quieren que es que derive, porque el teorema fundamental dice que la derivada de esta integral da f de x. La derivada de esta integral da f de x. Entonces mire que es la integral de f de Ah, t. Solo que cuando deriva esa integral le da f de x. Eso es lo que establece el teorema fundamental 1. Entonces lo que le están poniendo es haya f de x. Entonces ¿qué es lo que haya? Derive esa integral. ¿Y qué es derivar la integral? Derivarlo de la derecha. Entonces ujú. derivarlo de la derecha, que bueno, lo pusieron un poquito larguito, ay Dios mío, un poquito, pero un poquito, un poquito, Un poquito. pero se hace, ¿cierto? Se puede hacer. Pero entonces esencialmente, entonces en ¿cómo te hubiera ido? La verdad, mal, porque no sabría como qué hacer. Sí, entonces aquí, entonces nos vamos a enfocar en en primera instancia, porque ese es el que en la observación te causa dificultad. Entonces, este teorema fundamental, pero el uno y la esencia es derivar. Lo único que tienen que hacer es que derive, pero integrales. Entonces, el teorema fundamental habla de cómo derivar integrales. Entonces, cómo derivar integrales de límites variables. En este caso, límites variables es porque uno de los límites es 1, ese no es variable, pero el otro es x. Es que cuando el límite no es un número fijo, sino una variable x o una función de x,
Esas integrales son bastante especiales y, y casi siempre tienen que ver con el teorema fundamental, pero la parte uno del teorema fundamental o primer teorema fundamental del cálculo, el primero, no el segundo. Entonces, bueno, nos centramos en este, luego miremos a ver el otro. Entonces dice, ¿y cómo te hubiera ido en este? Entonces ya usted dice, del parcial tengo un 2. O sea, yo siempre hacía así, y miraba la nota. Entonces, si tengo un 40%, si sé hacer el 40%, entonces tengo un 2 del parcial. El 3, entonces ya empiezo a preocuparme un poquito. Y digo, bueno, vamos a ver qué vamos a pensar eso. Entonces vamos a ir por el 3, o sea, hoy vamos a entrenar para poder llegar hasta el 3. Y después, y si llegamos a este, ¿cómo se llama este ejercicio? Que es que determine S, determine como la... no, determine sí. Sí, determine si la integral converge o diverge. ¿Qué haría usted ahí? Pues técnicamente no tendría que hacer integrales impropias y sería con límites. Hallar el límite cuando b tiende a infinito, ¿cierto? Una variable tiene infinito, d, una integral definida y ve a ver si ese límite existe o no. Si el límite existe, dice que la integral converge, y si no existe, dice que diverge. Entonces, en este te iría bien. No lo sé. Todavía, entonces esos dos, entonces tenemos que ocuparnos del 3 y el 4. Es que igual yo quisiera hacerlos todos porque, no sé, me da susto. Sí. Porque me gustaría como repasar. Claro. Sí, entonces empecemos con este 3 y 4, ¿cierto? Donde usted me muestra y miramos los otros, ¿cierto? Miramos a ver esos otros posteriormente. Y había un quinto, me imagino, ¿cierto? No, porque en el primero te saltaste que hay otro 20, o sea, ahí hay... Sí, ahí estaba el otro. Realiza la integral utilizando... sí. Y eso ya... O sea, que ya tenía el 3 hace rato. Ya tiene el 3 y ya lo otro le tira un poquito más, ¿cierto? Le tira un poquito más. Entonces uno dice, bueno, ya tengo el 3 y ya estos me van a sumar otro poquitico. O sea, que esa nota me va a quedar en 3, 2, 3, 3, 3, 4. O sea, que todo va por encima de 3. Así hacía yo la cosa y seguía. Entonces y si de pronto la cosa me iba a ir más bajito, entonces ya sí me daba una tristeza. Entonces me asustaba, me ponía ansioso, me ponía pucha. Bueno, entonces, pero siempre hacía el balance. ¿Cómo? Pánico, sí, le puede dar pánico, siendo que debe de controlar las emociones. De hecho, sí, es mejor entrenar también, no solamente en aprender el tema, sino en el control de las emociones. Entonces, el de que se confíe siempre en sí misma, de que siempre lo va a poder hacer porque usted tiene una capacidad de razonamiento muy buena. Al escucharla se da cuenta que su capacidad de razonamiento es muy buena. Entonces, no lo olvide nunca. Entonces, en ese momento, no lo puede olvidar. Porque eso, no lo olvide. Y así la creatividad no baja, la memoria también se está con usted. Entonces, así va a recordar la teoría y la creatividad para resolver ejercicios. Entonces va a recuperar la tranquilidad porque no se olvida de sí misma, de su confianza en sí misma. Entonces voy a empezar con este 3. Dice, si f es una función continua tal que. Entonces voy a copiarlo acá porque... bueno, de pronto me ayuda. Bueno, yo tengo un problemita con la pizarra, pero ya esta semana me van a ayudar con eso. Y es porque yo ya este computador no es el mismo del semestre pasado, y es porque ahora estoy como con esto de la política de ciencia abierta, promoverla entre los estudiantes. La Universidad de Antioquia lo está promoviendo mucho y muchas otras universidades. Yo creo que ustedes también, ¿cierto? ¿Qué? ¿Eso cómo sería? Ciencia abierta es como que buscan es como un movimiento que busca que toda investigación científica, los datos de ella queden públicos para que otros investigadores puedan partir de esos datos y reproducir la investigación y seguir adelante utilizando los datos que usted como investigador utilizó o construyó. Entonces como que una cosa como de democratización del conocimiento. Entonces en esa democratización se busca, entre otras cosas, el código abierto y el uso de software libre. Entonces
el software libre implica para mí, entonces si yo voy a promover eso, decía, entonces no puedo seguir utilizando Microsoft porque Windows no es software libre, es software licenciado. Ah, Entonces, bueno, entonces cámbielo a Linux. Entonces lo cambia a Linux y por eso es que este computador, el sistema operativo es Linux. Entonces por eso yo creo que lo ves un poquito distinto, ¿cierto? sí. Lo ves un poquito, entonces es Linux, por esa razón. Y como es Linux, llego y le conecto a la pizarra y no me funciona. No, ella llega ahí como que no me traza. Se mueve el mouse, se mueve el puntero, digámoslo así. Se mueve el puntero, pero no me traza. Entonces, no sé qué será lo que pasa. También tengo que resolver ese problema. Entonces, te ofrezco disculpas por esa partecita. Entonces, lo voy a hacer. De pronto eso nos tarda un ratico en LaTeX a mano. Me toca digitar, porque si no lo haríamos a mano, ¿cierto? Pero entonces que te O, quede como la o pues si idea. quieres yo comparto eh, mi cuadernito. Ah, excelente también. Y usted lo intenta hacer. Ya lo tiene ahí ya pasadito. Yo también lo voy a pasar. Sí. Si f es una función continua tal que la integral entre 1x de f de t de t, así. Entonces voy a dejar de compartir yo, a ver que usted me muestre cómo lo está trabajando. Y voy a copiarlo de una vez, ese en ejercicio, que ese es teorema fundamental, parte uno. Entonces aquí, muy bien. Entonces aquí, si f es una función continua tal que, ¿qué? Bueno, pues en doble símbolo de dólar, integral entre 1 y x, ¿cierto? Y x de f de t, f de la variable t, respecto de t, diferencial de t. Entonces ahí ya, y nos empiezan a definir la función. Entonces ya al menos tener una parte para hacerlo aquí. Bueno, entonces ahora sí, usted me comparte. Yo aquí ya tengo una parte ya del copiado. Y venga, yo miro entonces lo que usted. Ah, excelente, oiga, pero usted sí, mejor dicho, la felicito. Y con ese fondo oscuro en Notebook, yo ¿cómo es? En OneNote nunca lo, nunca lo puse así en tema dar. Maravilloso. Ah, muy bien, excelente. De pronto ahí se le podría funcionar la cosa, ¿no? Ah, no, espérate, no, porque es de olvídalo. Ah, sí, es que yo creo que, bueno, buena sugerencia. Voy a ver si hay un OneNote, bueno, como es de Microsoft. Sí, no, creo que no. Bueno, tengo que seguir buscando. Ahí vamos viendo. Pero te quedó perfecto, muy bien. Una caligrafía maravillosa. Esa gente, como que esa familia Hernández, como que es algo maravilloso, pues algo extraordinario. Coordinadores de emisoras, periodistas. Mm, Muy bien. Sí, sino que Nana se escribe como rarito. Así mi tía querida que me quiere tanto y se preocupa, está preocupadita. Vino ayer y nos dijo, vea, por favor, vea, colaborar. Y ella la otra vez no, eso mejor dicho, te quiere mucho, te quiere mucho, te Y quiere yo mucho. también la quiero mucho, pero escribe feito. Ah, muy bien, pero es que usted es artista, claro. Muy bien. Te queda muy bonito, se ve muy bacano. Menos mal queda la grabación, porque la caligrafía es muy clara, y eso en matemáticas ayuda a la comprensión. Eso me dice mi profesor. Sí, eso ayuda muchísimo. No, es que se lee perfecto, se lee muy bien. ¿Mm? Entonces vas a empezar a derivar. Entonces en el lado izquierdo escribe que la derivada de esa integral va a dar f de x, porque la derivada de sí, bueno, si quieres escribir todo, Entonces voy a sería derivar al lado de X o izquierdo y de derivo al T. lado derecho, ¿cierto? Deriva a De, todo eso, entonces no le pone s, d sobre d de x, excelente. De paréntesis, entonces abre paréntesis y pone toda esa integral del lado izquierdo de la ecuación. Maravilloso. Y después del paréntesis, después de cerrar. Bueno, ese lado también. Sí, mejor de una vez. ¿Y Sí. pongo el más de una vez o cierro paréntesis y pongo el más? No, del más también, porque va a derivar todo el lado derecho de, Ay, de esa ecuación.
Muy bien, ahí faltó el símbolo de la integral, de la integral del segundo sumando, ¿cierto? Muy bien. Y los paréntesis del primer factor del primer sumando. Los paréntesis del primer factor del primer sumando. No, eso mejor dicho. Ah, pero el paréntesis no abarcaba hasta la exponencial, sino solamente hasta el uno. Ah, Entre x, ah, sí, era sí, nada sí, más sí. para x menos uno. Excelente. Listo. Entonces, ¿qué procede? Ah, sí, entonces usted dice, bueno, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, entonces la derivada del primer sumando más la derivada del segundo. Entonces, si queremos ser como sistemáticos, ya después escribe derivada del producto de x menos uno e a la 2x más derivada de la integral ta 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 ta. Entonces aplicó un teorema que dice que la derivada de sumas es la suma de las derivadas. La derivada de sumas es la suma de las derivadas. Oiga, si es mejor, se te ocurre una excelente idea. Sí, porque la Gracias. asiste uno, observa lo que está haciendo usted y entonces aprende haciendo, aprendemos haciendo. Ay, Cierra paréntesis grandote, n a la 2x. Para decir que va a derivar solamente ese primer sumando y después le va a sumar, así va muy bien, con la integral, la derivada de esa integral, la derivada de esa integral. También le pone el paréntesis. La derivada, eso, excelente. La derivada de esa integral. Eso quedó nada más e a la menos uno, porque e a la menos uno simplemente es una constante. Entonces eso también al estudiante le causa confusión. Entonces hay que tener en cuenta que e a la menos uno es simplemente una constante, es un número, no es el recíproco de e. O sea, ujú. algo así como 1/3. O sea, que eso debe dar casi un tercio. Entonces en realidad, ver que no, que ahí n a la menos uno no es una función exponencial. Voy a mirar el dibujito, la imagen del parcial, a ver si nada más era e a la menos uno. Sí. Ah, no, es e a la menos t. ¿Este era menos T? E a la menos t. Entonces ya no es una constante, sino una función. Una función no constante, por decirlo así, una función exponencial de la variable t. De la variable t. Entonces es e a la menos t. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Miremoslo en el parcial bien y verá. Yo en la imagen veo es e a la menos t. Ok. Eso veo yo. ¿Usted qué es lo que ve? Mire, porque yo soy más viejito. Espere. Eh, sí, es a la menos T, sí. E a la menos t. Entonces es función. Entonces en un parcial Ok. tiene que estar muy pendiente de eso, porque si fuera e a la menos uno sería una constante, y si esa e a la menos t es una función exponencial negativa. Ujú. Entonces ya el comportamiento, cuando vaya a dar la respuesta a los procedimientos, cambia. Muy bien, entonces aquí vuelvo a la llamada, vuelvo otra vez aquí. Espérate, yo cierro aquí este, vuelvo a la llamada, aquí en Meet. Eso, ahora sí. Ah, sí. Ah, bueno, eso, excelente. Y ahora pone el igual y ahora sí va a derivar el primer sumando que es un producto. Entonces aplica regla del producto. La regla del producto, pero sí, hay regla del producto. Entonces la regla de derivación de un producto de funciones de x. Esa la recordar, la formulita de la derivada de un producto. No. Ah, sí, que es como un jueguito y es como la derivada del producto es la primera función por la derivada del segundo factor más la derivada del primer factor por la segunda función. Entonces es como un jueguito de derivar al uno y al otro dejarlo quieto. Entonces es la suma de la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. La derivada de la primera por la segunda. Entonces es una alternancia entre derivar y no derivar. Una Es suma de eso. la derivada de la primera por la segunda, más la derivada de la segunda por la primera. Excelente, muy bien. Ah, Sí, ok. muy bien, Sofía, excelente. Entonces, el, la derivada de x menos uno Muy bien, y la derivada de x sería, menos uno es
sería derivar este y derivar este, ¿no? Sí, porque la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Y la derivada de x Entonces, es 1, 1 y la derivada de 1 es 0. Muy bien, entonces No. simplemente lo puedes dejar como un 1 para todo. Ujú. O escribe 1 menos 0. O escribe 1 menos 0. También está bien. Nada, pero pues, ¿para qué? Muy bien, muy bien. Y más, Por la segunda, o sea, por e a la 2x. ah, Porque sí, es sí, la sí, derivada de la primera por la segunda. Entonces por por e a la a 2x. la 2x Y ahí sin más, más, y devuelve ya es el primer factor, muy bien, por la derivada del segundo. Y derivar a esa exponencial es regla de derivación de exponenciales. eh, espérate, no me acuerdo, hace mucho no derivo. A ver, Ah, sí. de exponencial. La función exponencial es muy curiosa porque la derivada de ella es ella por la derivada del exponente. O sea que cuando la vas a derivar a una exponencial, cuando es exponencial, la derivada es ella por la derivada del exponente. Por la derivada, entonces aplica regla de la cadena, ahí estamos aplicando la regla de la cadena, pero entonces, claro, entonces la derivada de e a la 2x es e a la 2x por la derivada del exponente y el exponente es 2x, la derivada del exponente es 2, muy bien, excelente. así. Excelente, sí. Y esa notación es perfecta. A vos te va muy bien también en notación. Notación excelente. Bien. Muy bien. Ahí va muy bien. Ya hizo la derivada de ese producto. Ahora vamos a derivar la integral. Y esa sí es más sencillito. Esa sí es más sencillito, pero hay una cosa que tengo que ver y es... espérate, yo miro si hay límites ahí en el examen, en la imagen. Ah, sí, había límites en la integral. Entonces, estaba en la integral, ahí era la integral entre 1 y x. Entonces hay que ponerle también a esa integral límites entre 1 y x. Límite inferior y eso, entre 1 y excelente. Entonces, sí, porque el teorema fundamental habla es de derivar una integral definida, porque tiene límites inferior y superior, pero uno de sus límites o los dos son variables. Son variables, o sea, son funciones de x. Son x o funciones de x. Eso habla el Ujú. teorema fundamental, que es para derivar integrales definidas cuyos límites son funciones de x. Son funciones de x. Y la integrando es una función de t, de otra variable. Bueno, entonces, ¿y qué dice el teorema? Que cuando va a derivar eso, lo único que tiene que hacer es sustituir la x en el integrando. O sea, en e a la menos t f de t. Entonces quedaría em, e menos x. A la menos x por f F de x de x. Y ahí ya terminó de derivar. Ya no de... pone nada más. No, eso también no se, esa parte también no se va. Esa diferencial también se va. Excelente. Entonces, derivar una integral es muy sencillo, porque es un proceso de sustituir. Bueno, en este caso sí. Hay una partecita en la que hay que aplicar regla de la cadena, entonces habría que practicar esa parte, pero en principio es fácil, porque mire que no es sino sustituir. En cambio en la otra hubo que trabajar muy duro, en la derivada de un producto, hubo que trabajar muy duro, en cambio en esta simplemente hubo que evaluar en el límite superior, en el límite Ujú. superior. Excelente, entonces ya con eso iguala todo eso y eso es f de x. Ah, bueno, eso es f de x, iguálelo. Aquí al lado de izquierdo pongamos f de x. Momento, momento. A ver, vamos esto. Ah, muy bien. Sí, necesito comprarle una a ella, entonces le prometí que se la voy a comprar. Pero sí, sí, una de estas. Pues me imagino que usted tiene una de esas súper recontra guau, porque mi esposa me regaló fue una y le costó 500. Entonces me imagino la que usted debe tener. No, la mía es muy viejita. La que estoy utilizando en este momento es muy viejita. La tengo desde que yo tenía como 10 años. Ay, Dios mío, De- usted ya dibuja en digital desde tan chiquita.
Sí. Oiga, maravilloso, maravilloso, desde tan Entonces, chiquito. en ese momento me costó 200. Igual la mía es de una marca cara, Sí, pero hay otras de otras marcas que son más económicas. Igual la que yo tengo es relativamente económica porque no tiene pantalla. O sea, yo tengo una con pantalla que es muy grande, que es una pantallota gigante, y, y tengo esta chiquita que es la que estoy utilizando que no tiene pantalla ni nada, es un cuadradito. y con pantalla ya uno ve dónde está escribiendo, como si fuera una hoja de papel. Exacto, entonces esa sí es Ay, más cara todavía, esa sí mariachi. es muy cara, Esa sí esa es es muy muy cara. cara. Pues depende de la marca. Eso que yo la compré en una marca que no es tan cara, pero igual siguió siendo cara. Sí, es que para ustedes es muy apropiada por tu labor profesional y por sus convicciones, sus gustos, sus hobbies. Sí, excelente, ¿no? O sea, muy bacano. Qué bueno que haga eso. Muy bueno que disfrute de la vida así. Hay una cosita en este ejercicio que todavía falta y es, lo que pasa es que le dijeron HF de X. Y cuando le dicen HF de X, es que quede f de X solito, despejado a un lado. Y al otro lado de la ecuación no quede f de x. Entonces aquí nos quedó al otro lado, al lado izquierdo de la ecuación, f de x. Y Ajá. al lado derecho también. Entonces necesitamos despejar. Entonces para eso va a haber que transponer el término e a la x, f de x, al lado izquierdo. Entonces él está precedido con más, pasa a precedido con menos. Y luego sacar factor común f de x y luego pasar a dividir ese factor. Entonces va a haber que hacer transposición de términos. Primero un sumando que pasa a restar y después factor común f de x y después pasar a dividir un factor al lado O sea derecho. que quedaría como eh, e a la x y quedaría uno por factor común. Ah, bueno, pasa e a la menos x. O sea, el exponente no cambia al transponerlo. Ah, Pasa, no cambia, el que cambia es el coeficiente, o sea, escribe menos e a la menos x, f de x, más f de x que ya estaba en el lado izquierdo, es igual a. Y ahora sí, es igual a todo lo demás, entonces ya no tiene que poner el uno. Ah, bueno, pero si quiere, esa es una estrategia muy buena, dado que la tecnología. Y, y si quiere ya puede omitir ese uno como factor y poner el 2 antes del paréntesis en x menos uno. Es usual, es usual. Entonces, quitar en ese paso, entonces el uno y el puntico. Y ese 2 ponerlo antes del x menos uno. Excelente. No, antes del x menos uno, porque ese 2 era un factor, pero solo del segundo término. Solo del segundo término, no del primer término. Excelente. Entonces, simplemente porque lo que hizo fue conmutar los factores. Conmutarlo o cambiarles el orden. El 2 estaba de último como factor en ese término y pasó a estar de primero, y el orden de los factores no altera el producto en el ujú. producto de funciones, así como en el producto de números reales. Entonces, eso fue lo que hiciste, conmutar factores, y eso está permitido por propiedades en las funciones de variable real. Entonces Entonces, aquí usamos factor común. muy bien, excelente, Sofía. Entonces Sofía, sería Sofía. f de x y acá menos c a la... Ah, no, o ese se queda afuera. No, ese perfecto, así lo está haciendo muy bien. Ah, menos x eh, y uno. Más uno. Más uno. Ajá. Entonces factorizó. Es igual a todo lo del lado derecho. Bueno, ya en el lado derecho, si quiere, puedo omitir el paréntesis grande. Ujú. Es una suma de dos términos. Y en realidad tiene factor común. Entonces, si quiere, de una vez también se lo puede sacar. Que tiene factor Factor común e a la común. 2x. Entonces, si quiere, Ajá. Entonces pongo e a la 2x por y sería uno uno, muy bien. más 2x menos uno por uno.
ya, eso ya, y no lo tiene que poner. Entonces ya quedó excelente. Ya mire ya todo como está quedando de bonito. Y ahora el factor de la izquierda, que lo puede, que puede conmutar los sumandos para que se vea bonito. Entonces, se ve feo, pero no es muy feo. Menos e a la menos x más 1. Entonces, que gusta conmutar los sumandos. Entonces, que ponga mejor 1 menos e a la menos x. Entonces, conmutar los sumandos porque el orden de los sumandos tampoco cambia el resultado. Porque la suma también de funciones en R también es conmutativa. Entonces, y es por una cuestión como de belleza. Yo creo que usted me lo entiende por lo que es artista. Pero es una cuestión simplemente de belleza. Pues de que se ve bonito. Eso también lo hacía un profesor en el semestre pasado. Sí, es como una cuestión de belleza. En la matemática también gusta que la expresión quede bonita según el criterio de los matemáticos. Listo. Y es igual a, y escribe todo lo demás igual, ¿cierto? Ah, incluso todavía le podemos cambiar algo, y escribe ese e a la menos 2x, ¿cierto? Perdón, e a la 2x, así como está. Y mire que entre paréntesis está un 1 y 2 por menos 1. Y 2 por menos 1 da menos 2. Entonces 1 menos 2 da menos 1. Entonces usted puede en realidad destruir paréntesis, le queda menos 1 y le queda en realidad 2x menos 1. O sea, en entonces realidad, podría ser aquí distributiva. Propiedad distributiva, excelente, muy bien enunciado. Propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma en R, con respecto a la suma en los números reales. La propiedad distributiva y luego suma de términos semejantes. Y que en este caso entonces, esos semejantes son enteros. 1 menos 2. 1 menos 2 en el siguiente paso. Ya en el siguiente, sí, en el siguiente paso. No. Lo pongo. Cierto. A ver. Muy bien. F de x, 1 menos c menos x es igual a e a la 2x, 1 menos 2 menos 1. Menos 1 más 2x, ¿cierto? Y ahorita ya por belleza pone el 2x al sumar 2x de primero, y es por ese criterio. 2x menos 1. Ahorita, sí, ahorita. O si lo quiere lo hace ya. Pues sí. Eso, muy bien. Entonces sería 2x menos 1. Sí, muy bien. Y ahora ya pasa a dividir el factor del factor, el segundo factor del lado izquierdo de esta ecuación. Entonces, quedaría f de x es igual a esto, muy bien. 2x menos 1 y todo eso sobre 1 menos e a la menos x. Maravilloso. Entonces ya con eso ahí sí le entrega despejado a f de x. Entonces, porque es lo que le están pidiendo, dame f de x. O sea, eso es todo, o sea, lo dejo aquí. Sí, porque lo que le pidieron, va a mirar aquí el enunciado, va a mirar aquí la fotografía. Es una fórmula explícita de f de x. Explícita, sí, explícita es que él ya sabía que explícita es despejar a f. Explicitar es despejar a f en términos de todo lo demás. Y despejar es esto, que dejarla a un solo lado f de x de la ecuación y al otro lado no quede nada con f de x. Es poner a f de x en términos de los demás, de tal manera que para cada valor de los demás obtengas un valor de f de x. Entonces, como para poder quedar fácil, para poder estudiar a f de x en términos de x, para poder estudiar f de x en términos de x. Es excelente, entonces ese lo logramos. Entonces ahí es donde tenemos una unidad más en el parcial. Entonces, yo siempre soy así. Yo era tire y tire cuentas. No, y menos mal se le ocurrió que lo hiciera usted, porque queda uno con la sensación, con una mejor sensación como persona de que ya lo sé hacer. Ya lo hice, porque ver hacer, no. Si viendo hacer uno aprendiera totalmente, ¿cierto?
Sí. Uno sería como Messi, porque nada más tendría que verlo, jugar y ya sería un buen jugador. Y Ujú. no, y uno ve que uno lo ve jugar y no por eso uno es buen jugador. De hecho, yo soy pésimo. Bueno, ahora sí, ya ese. Y ahora vamos para el otro. Entonces ahora ya quedó la grabación de este, entonces voy a determinar la grabación para este, para que quede, la grabación es por ejercicios. Entonces en este ejercicio concluir de que lo que obtuviste fue utilizar el teorema fundamental del cálculo, pero el primer teorema fundamental del cálculo, para hallar f de x. ¿Y qué dice ese teorema fundamental del cálculo? Pues ese teorema lo que quiere decirnos es cómo derivamos integrales. Es que lo raro es derivar una integral. Una integral, pero una integral de un tipo muy curioso. Una integral definida con límites que son funciones de x. Con límites que son funciones de x. Y el integrando es una función de t. De t. Entonces en este caso, ahí es donde se aplica ese teorema. Y que ese teorema dice, ¿cómo derivo una integral? En principio, evalúo ese límite superior x en el integrando. Simplemente evalúo, o sea, sustituye la t por x. Sustituye la t en esencia, en general, es usual así, solo que en realidad a veces te lo ponen un poquitico más complejo, y es cuando los límites no son explícitamente x y abajo constante, sino que son funciones de x, y ahí hay que aplicar regla de la cadena, pero entonces de pronto yo ahorita mostramos uno de los que haya que aplicarlo, y te envío de pronto alguna cosita con respecto a ese. Así que se hace además cuando pasa eso. Cuando el límite de la integral no es x, sino una función de x, por ejemplo 12x, logaritmo de x, seno de x. Entonces que ya no es explícitamente x, sino una función de x, el límite de la integral que va a derivar. Entonces ahí ya dejamos este ejercicio. Voy a detener la grabación ahí. Entonces